Bienvenidos, estamos de vuelta a Directo América de France 24. Una mañana más, muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. El primer ministro de Tailandia disuelve el Parlamento para convocar nuevas elecciones antes de febrero y pasa a liderar un gobierno en funciones, esto en medio del restallido de los combates con Camboya y tras las inundaciones que causaron 160 muertos en el sur del país. En el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky estaría dispuesto a aceptar una zona desmilitarizada en el Donbass y pide un alto el fuego para celebrar las elecciones que exigen Moscú y Washington. Y sin consenso en el Congreso, Donald Trump insiste en que pronto empezarán los ataques terrestres contra Venezuela y el gobierno de Maduro anuncia que Washington suspendió el vuelo de deportación de venezolanos desde Estados Unidos previsto para este viernes. Iniciamos las noticias en Tailandia porque tras contar, eso sí, con la aprobación del rey, el primer ministro tailandés disolvió el Parlamento para convocar nuevas elecciones, una reacción ante la amenaza de la oposición del país de censurarlo por no llamar a una asamblea constituyente, tal y como acordaron en septiembre, cuando, recordemos, renunció la entonces primera ministra en medio de enfrentamientos con Camboya, un conflicto histórico que ha vuelto a estallar, de hecho, esta semana. Una crisis política que se suma a un conflicto armado. A solo 3 meses de su llegada al poder, el primer ministro tailandés anunció la disolución del Parlamento. Nuevas elecciones deberán organizarse en un plazo máximo de 2 meses. El gobierno de Anutin Charnvirakul, minoritario en el Parlamento, se mantenía gracias al apoyo del Partido del Pueblo, al que había prometido una reforma de la Constitución. Un compromiso que tardó demasiado en concretarse para la oposición. Eso mientras los combates arrecian con la vecina Camboya. Desde el domingo pasado se registran disparos de artillería de un lado y del otro de la frontera. Ambos ejércitos se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego. El origen del conflicto, una disputa sobre el trazado fronterizo. Cientos de miles de personas han tenido que huir de la zona, como aquí, del lado camboyano. Es la segunda vez que huyo. La gente enfrenta dificultades terribles. No deseo nada más que el regreso de la paz. No quiero que esta guerra continúe. Solo quiero que termine y que mañana reine la paz. Bangkok y Phnom Penh ya se habían enfrentado en julio pasado, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio del gobierno estadounidense, una tregua que solo duró 6 semanas. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque en las últimas horas el periódico ruso Kommersant ha publicado las declaraciones del asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, que contempla que solo la Guardia Nacional rusa esté desplegada en las zonas del Donbass que a esta hora siguen bajo control ucraniano en un escenario eventual de paz. Mientras el gobierno de Volodymyr Zelensky aceptaría una zona desmilitarizada en el este del país e insiste en que sería necesario un cese el fuego para celebrar las elecciones que exigen tanto Moscú como Washington y que están suspendidas bajo la ley marcial. Nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Bueno, de los territorios que se están hablando actualmente son esta zona ya conocida como el Donbass, que comprende estas regiones de Luhansk y de Donetsk. La región de Luhansk está prácticamente en control de Rusia, solo queda una mínima parte en control de Ucrania, pero el 33% de la región de Donetsk todavía está en control de Ucrania. Rusia no lo ha podido ganar por vías militares y ahí hay 2 grandes ciudades, la de Sloviansk y de Kramatorsk, que han jugado un papel muy importante desde 2014, cuando Rusia tomó el control de una parte de esta zona o esos grupos separatistas apoyados por Rusia, especialmente la ciudad de Donetsk, y estas ciudades pasaron a ser muy importantes, especialmente en el campo militar y administrativo de esta región, que recordemos es famosa por su minería, y ese es uno de los grandes puntos por los cuales Rusia quiere quedarse con ella. Lo que sabemos de
de esta parte es que al menos 200.000 personas siguen viviendo allí, y la propuesta que haría Estados Unidos sería que se retiraran las tropas ucranianas a esas fronteras por fuera de Donetsk y que otras fuerzas militares que no fueran ni rusas ni ucranianas tuvieran su control, pero no se saben mayores detalles, como dice el presidente Zelensky, que él tampoco las tiene, ni quién garantiza la seguridad, ni si Rusia puede tomarlas en un futuro. Él había dicho luego que darle esa región a Rusia era como premiarla, porque ya había dicho el presidente Vladimir Putin que si no la entregaba Ucrania, ellos la tomarían por la fuerza. La realidad es mucho más compleja. Llevan años intentando tomar y avanzar en esta región. Todavía les quedan aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, lo que es bastante complejo al ritmo que ellos vienen tomando poblaciones en esta zona. Así que a la espera, el presidente Zelensky hizo una propuesta que podría ser que Rusia retrocediera unos kilómetros atrás, lo mismo hiciera Ucrania y se creara un cordón de seguridad como se crea después de otras guerras, con unas fuerzas de unos terceros países garantizando que nadie incumpla este cese al fuego. Sin embargo, todo está por ver si realmente no hay nada concreto, ni siquiera una confirmación de Ucrania de que esté dispuesta a cederlas, y no sin hacer ese referéndum del cual tanto ha hablado el presidente Zelensky que es necesario hacer en este tipo de circunstancias. Y precisamente el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan conversaron este viernes sobre textualmente los intentos de los europeos de perpetrar una estafa a gran escala con los fondos rusos, según declaró el portavoz del Kremlin, también Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias rusa TASS. Bien, esto en referencia, como saben, al intento de Bruselas de usar los fondos rusos para financiar a Kiev. Recordemos que el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, ya ha acogido varios intentos de negociaciones entre Rusia y Ucrania y ha insistido en varias ocasiones también en su voluntad de volver a ejercer como mediador. Bien, y mientras Putin expresó su apoyo a Maduro ante textualmente también la presión externa, en una llamada telefónica este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que pronto comenzarán los ataques terrestres contra Venezuela. Sin embargo, ni entre la población estadounidense ni tampoco en el Congreso del país hay consenso a esta hora sobre implicar directamente al ejército en una intervención contra Caracas. En paralelo, además, el gobierno de Maduro anunció que Washington suspendió el vuelo de deportación de migrantes previsto para este viernes. Marta Moya tiene los detalles. Sin quórum en el legislativo estadounidense sobre las acciones en Venezuela. Crece la preocupación entre los senadores del país norteamericano por los ataques ordenados por la administración Trump con Venezuela en la mira. El más reciente, la incautación de un buque petrolero frente a las costas del país caribeño. La secretaria de Seguridad Nacional afirmó que fue, textualmente, un golpe al régimen, pero entre los congresistas hay otras opiniones. El presidente está intentando meternos en una guerra. Tiene que recordar que solo el Congreso puede declarar la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Parece que quiere el petróleo. ¿Quiere detenerlo? No sabemos qué es lo que quiere. Lo que estamos haciendo es detener el tráfico de drogas. No es contra Venezuela. Maduro no es el líder legítimamente elegido de Venezuela. Robó las elecciones. En medio de la presión y con las nuevas sanciones desde Washington contra 6 petroleros y 3 de sus sobrinos, Maduro denunció un acto de piratería. Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada. Y entre tanto, Donald Trump no se detuvo y repitió nuevamente que los ataques también los solucionaremos por tierra. Van a empezar por tierra muy pronto. Sin embargo, desde la Casa Blanca, su portavoz afirmó: una guerra prolongada no es sin duda algo que interese a este presidente. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere la paz. Un fino equilibrio de fuerzas de política interna, mientras la gran mayoría de los estadounidenses rechaza entrar en guerra contra Venezuela y la precampaña de las elecciones de medio término está en marcha.
Y como saben, quien sí apoya abiertamente la intervención de Estados Unidos contra Venezuela es María Corina Machado, que avanza a esta hora en su gira por Noruega. Bien, la Premio Nobel de la Paz fue recibida este viernes por la familia real noruega, donde llegó este miércoles tras escapar de Venezuela con ayuda estadounidense. Una huida de la que poco a poco se van conociendo más detalles. La opositora venezolana señaló que temió por su vida durante el camino que implicó una salida con lancha a Curazao. Cerramos con otras noticias de América Latina y vamos a Chile, donde ya cerró oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones del domingo. El líder de ultraderecha, José Antonio Kast, hizo su acto final en la ciudad de Temuco, esto es en el sur del país, donde insistió en su promesa de orden y seguridad ante 5.000 de sus seguidores. Un discurso de mano dura vinculado en cierta forma a la normalización de la dictadura de Pinochet, cada vez más extendida. Nuestro enviado especial a Santiago, hablamos de Martín Gripo, nos trae el análisis. Después de 35 años del fin de la dictadura, la figura de Augusto Pinochet reaparece como un factor electoral. Durante la campaña, varios candidatos de derecha y extrema derecha apoyaron explícitamente aquel régimen. Hay una desensibilización respecto de lo que significó en Chile la dictadura de Pinochet. Y eso es un hecho que interroga a distintos espacios institucionales en Chile. José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser aparecen vinculados por convicciones o por historia familiar a la dictadura pinochetista, y pensamientos que habían quedado postergados ahora resurgen como un factor movilizador en la campaña presidencial. De alguna manera el corazón del pinochetismo está en la candidatura de José Antonio Kast, y vamos a ver figuras que por más años que tengan van a estar ahí, van a estar quizás en primera línea o sus continuadores. Mientras algunos sectores repiten discursos sobre orden, seguridad y mano dura, otros exigen memoria histórica, justicia y que no se banalice la represión. Analistas advierten que reactivar el pinochetismo es un peligro para las instituciones democráticas, especialmente si se relativizan las violaciones a los derechos humanos. Pinochet van a pasar 30, 40 años más y va a seguir en algún momento su nombre. Yo, para el golpe, tenía 15 años. O sea, soy una de las personas que viví. Hay muchos chilenos que no vivieron en esa época. Yo creo que es preocupante porque si son elecciones democráticas, hacerle reverencia a un dictador me parece un poco contraproducente, sobre todo con los candidatos de derecha que dicen amar la democracia, pero detrás tienen el estandarte de un dictador. Una figura como la de Pinochet, como tantos dictadores que han habido en el mundo, es absolutamente nefasta para nuestra historia. Nosotros éramos un país que no nos merecíamos tener una figura como Pinochet. Este año electoral fue el primero en décadas en el que la figura de Pinochet volvió a estar en los discursos de campaña. Mientras la izquierdista Janet Jara critica a quienes minimizan la dictadura, el ultraderechista José Antonio Kast le hace un guiño. Y para el cierre les contamos ahora sí que los desafíos por el tratamiento de aguas residuales en la frontera entre México y Estados Unidos causan problemas entre ambos países. Donald Trump acusa a México de no tratar las aguas que pasan por el río Tijuana y Claudia Sheinbaum señala a Washington de no haber renovado su planta de tratamiento en San Diego. Gabriel Colchen nos lo explica. Continúan las tensiones por el agua entre Estados Unidos y México. Donald Trump acusa a su vecino de no tratar las aguas residuales que pasan del río Tijuana al Océano Pacífico y denuncia una amenaza para su país. La Asociación Hidráulica Mexicana del Estado de Baja California reconoce que existe un problema, pero que se necesitan grandes inversiones para poder darle solución. Es una realidad, es algo que está sucediendo. Sin embargo, ya existen planes en este momento y para poder dar solución a todos estos problemas a través de infraestructura de tratamiento, infraestructura de colección también, pero por supuesto para esto pues hace falta mucho dinero. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también llamó a Estados Unidos a asumir sus responsabilidades. Tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año. Una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. El lunes, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a México por supuesto incumplimiento al Tratado de Aguas de 1944.
Además de estipular compromisos sanitarios, este acuerdo prevé que Estados Unidos y México se entreguen cierta cantidad de agua desde el río Colorado y el río Bravo, respectivamente. Pero Trump acusa a México de no haber entregado la mitad de lo que debía en los últimos 5 años. Claudia Sheinbaum dijo el martes que estaba convencida de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.